Y si te dijera que no estás cansado por lo que haces, sino por todo lo que cargas sin darte cuenta, que no es la vida la que te ahoga, sino el hábito de vivir desconectado de ti mismo. Corres detrás de compromisos que no sientes. Te esfuerzas por cumplir expectativas que no son tuyas. Luchas batallas que no te pertenecen. Y mientras más intentas encajar, más te alejas de quien realmente eres. Hasta que un día, en medio del silencio, te haces la única pregunta que lo cambia todo. ¿Dónde quedé yo en todo esto? No estás solo. Todos en algún momento nos hemos sentido así, perdidos en medio de un torbellino de urgencias, exigencias y pensamientos que no nos dejan respirar. Incluso los sabios estoicos, Marco Aurelio Séneca, Epicteto, enfrentaron las mismas tormentas internas, pero ellos encontraron un camino distinto. No un camino para controlar el mundo, sino para recuperar el dominio sobre uno mismo. Hoy quiero invitarte a recorrer ese mismo camino. En este viaje compartiré contigo 10 despertares estoicos que no solo pueden transformar tu manera de ver la vida, sino tu manera de vivirla, porque la verdadera libertad no nace del control, sino del autogobierno. Y ese poder siempre ha estado dentro de ti. Empecemos. Te abandonas en silencio cuando te olvidas de ti. Hay formas silenciosas de abandonarse. No hace falta renunciar en voz alta ni gritarle al mundo que ya no puedes más. A veces lo haces sin darte cuenta. Cuando dejas de escucharte, cuando postergas lo que necesitas, cuando priorizas siempre a los demás mientras te olvidas de ti. Te levantas cada día cumpliendo con todo menos contigo. Aparentemente todo sigue igual. Trabajas, cuidas, ayudas, sostienes, pero algo dentro empieza a apagarse sin que nadie lo note. Ni siquiera tú. Quizás lo notas en esos momentos breves cuando el ruido baja y hay un silencio que incomoda. Una sensación sutil como si te hubieras perdido dentro de tu propia vida. No se trata de un drama visible, se trata de una erosión lenta. Te abandonas en las pequeñas decisiones cuando dices que sí, aunque querías decir que no, cuando pospones tu descanso, porque hay algo más urgente cuando reprimes lo que sientes por no incomodar, cuando crees que cuidarte es egoísta. Pero hay una verdad que duele. Nadie te abandona tanto como tú cuando te olvidas de ti mismo. Epicteto lo dijo con claridad: preocúpate más por tu alma que por tu reputación, porque mientras el mundo te aplaude por ser fuerte, servicial o inagotable, tu alma grita en silencio por atención, por espacio, por verdad. No es egoísmo cuidarte, no es debilidad detenerte, es supervivencia. ¿Cuántas veces has relegado tus propias necesidades solo para sostener el mundo de los demás? ¿Cuántas veces has sentido que nadie nota tu cansancio, porque tú mismo lo ocultas? Imagina a una mujer que ha dedicado toda su vida a su familia, una madre, una esposa, una hija ejemplar, siempre disponible, siempre atenta, siempre dando más de lo que tiene. Y un día, en medio de todo, se mira al espejo y no se reconoce, no sabe que le gusta, no sabe que sueña, no sabe quién es, más allá del rol que cumple para los demás. No fue una traición repentina, fue una acumulación de silencios, de renuncias diminutas, de postergaciones disfrazadas de amor. Pero el amor real no exige desaparición. El amor real también incluye el amor por uno mismo. Y aquí es donde el estoicismo ofrece un faro en medio de la niebla. Los estoicos no promovían la desconexión emocional, sino la conexión consciente con lo que realmente importa. Cultivar el alma, escuchar la propia voz interior, elegir lo correcto aunque el mundo exija lo contrario. La verdadera responsabilidad no consiste en cargarlo todo, sino en discernir qué cargas sí te pertenecen y cuáles no. Porque cuando tú estás bien desde ese lugar, puedes sostener a otros sin vaciarte. Entonces, ¿cómo se practica este retorno a ti? Empieza con algo pequeño. Pregúntate cada mañana: ¿qué necesito hoy que estoy ignorando? No se trata de abandonar tus responsabilidades, sino de incluirte a ti mismo en ellas. Crea un espacio del día que sea solo tuyo, no para cumplir,
no para producir, solo para estar. Respira sin prisa, camina sin meta, escribe sin juicio, escucha sin interrupciones. Y si algo dentro de ti se rompe al principio, déjalo romperse, porque esa grieta no es el fin, es la entrada a tu verdad. Este principio se entrelaza profundamente con el núcleo del estoicismo, la autodisciplina del alma, no la que se impone con dureza, sino la que nace del amor propio. Marco Aurelio hablaba de la necesidad de mantener el alma limpia, ligera, coherente. Y eso solo se logra cuando dejas de ignorarte, cuando haces de ti una prioridad serena, cuando te recuerdas con ternura que no puedes sostener un mundo entero si estás colapsando por dentro. Y aquí llega un punto inesperado. La forma más peligrosa de abandono no es la que otros ejercen sobre ti, sino la que tú toleras contigo mismo. Porque si tú no te escuchas, nadie lo hará por ti. Si tú no te cuidas, no habrá reconocimiento externo que lo compense. No esperes a que el cuerpo te lo grite. No esperes a que el alma se te adormezca. No esperes a tocar fondo para empezar a subir. Puedes volver a ti sin tener que romperte del todo. Ahora te pregunto, ¿en qué momento dejaste de escucharte? ¿Fue cuando empezaste a decir, estoy bien aunque no lo estabas? Cuando elegiste callar para evitar conflictos, cuando llenaste tu agenda de todo, menos de ti. Detente, respira, escúchate, porque este es el primer despertar, y ningún cambio profundo comienza desde fuera. Todos nacen del momento en que decides volver a ti, y si ese regreso ya ha empezado, espera a descubrir lo que ocurre cuando rompes las cadenas que te atan sin que lo sepas. Porque eso es justo lo que veremos en el próximo despertar. Tus hábitos son las cadenas invisibles, rómpelas con conciencia. Y si la verdadera prisión no tuviera barrotes, sino rutinas, no es tu trabajo, no es tu edad, no es el lugar donde vives, ni las personas que te rodean. Lo que más te limita muchas veces no es lo que te pasa, sino lo que repites sin darte cuenta. Hábitos pequeños, inofensivos a primera vista, automatismos diarios que en conjunto forman la jaula invisible donde vives, porque hay cadenas que no suenan, pero que pesan, y lo peor es que tú mismo las forjaste, día tras día, sin saberlo, sin quererlo, sin detenerte a mirar. Te despiertas. Lo primero que haces es mirar el móvil. Ni siquiera te has levantado de la cama y ya has entregado tu atención. Revisas notificaciones, lees lo que otros piensan, absorbes una lluvia de estímulos ajenos antes de haber escuchado una sola palabra tuya. No parece grave, es solo un gesto más, pero ese gesto repetido durante años se convierte en ritual, y ese ritual condiciona tu mente. No eliges cómo empieza tu día, simplemente reaccionas, y así empieza la cadena. Luego viene el café con prisa, las tareas urgentes, las decisiones automáticas, las mismas rutas, las mismas excusas, las mismas renuncias sutiles a lo que realmente importa. Epicteto lo expresó con una lucidez brutal. Primero decide quién quieres ser, y después haz lo que tienes que hacer. Pero lo que hacemos día tras día rara vez está alineado con quienes decimos que queremos ser. Queremos paz, pero cultivamos distracción. Queremos salud, pero nos entregamos al descuido. Queremos claridad, pero permitimos que el ruido nos gobierne. No son las grandes decisiones las que moldean tu destino. Son los hábitos invisibles, los gestos pequeños, los patrones repetidos. La vida no cambia por un acto épico. Cambia cuando dejas de sabotearte en lo cotidiano. Piénsalo. ¿Qué costumbre llevas años practicando sin cuestionarla? ¿Qué acto automático te roba energía cada mañana? ¿Qué haces por inercia y no por conciencia? No necesitas una transformación radical, solo necesitas romper una cadena, una sola, y observar lo que se libera cuando lo haces, porque todo hábito tiene dos caras. Puede ser un ancla o un motor. Una historia sencilla lo refleja bien. Un hombre llevaba años diciendo que no tenía tiempo para leer, para meditar, para cuidarse. Sus días comenzaban entre correos urgentes y llamadas.
hasta que un día por accidente se olvidó el teléfono en casa. Al principio fue caos, ansiedad, pero al final del día notó algo distinto. Había estado más presente, más enfocado, más en paz. Desde ese día decidió empezar cada jornada sin pantalla, solo 30 minutos de silencio, respiración, escritura. Al cabo de un mes, su nivel de claridad mental era otro. No cambió su vida entera, solo su primer hábito del día, y eso bastó para que lo demás empezara a moverse. La neurociencia lo confirma. Los hábitos no son simples comportamientos, son circuitos mentales que moldean nuestra identidad. Lo que repites te forma. Cada vez que eliges conscientemente, estás reescribiendo tu forma de estar en el mundo. Por eso el estoicismo no se trata de grandes teorías, sino de prácticas diarias, de vivir cada instante con intención, de preguntarte con honestidad: ¿este gesto me acerca o me aleja de quien quiero ser? Hoy te invito a hacer un ejercicio estoico, muy simple pero profundo. Durante una semana lleva un registro de tus hábitos. No los juzgues, solo obsérvalos. ¿Qué haces al despertar? ¿Qué consumes al comer? ¿Qué haces cuando estás solo? ¿Qué repites aunque sabes que te resta? Y al final de esa semana, elige una cadena, una sola, y reemplázala. No con obligación, sino con conciencia. Quizá cambies la primera hora del día por un paseo sin móvil. Quizá reemplaces quejarte por agradecer. Quizá dejes de llenarte con comida cuando lo que necesitas es descanso. Un cambio pequeño, constante, con sentido. Este principio se entrelaza con otra idea clave del estoicismo, la dicotomía del control, porque tus hábitos sí están en tu zona de poder. No puedes cambiar el mundo de hoy para mañana, pero sí puedes cambiar cómo empiezas tu día mañana. Eso está en tus manos, y lo que está en tus manos moldea todo lo que no lo está. Ahora permíteme sorprenderte con una verdad que pocos dicen. El cambio no empieza con fuerza de voluntad, sino con observación. Cuando miras tu vida con atención, descubres que muchas de tus cadenas ya están oxidadas, ya no te sirven. Solo siguen ahí porque nadie se ha detenido a romperlas. Y ahora te pregunto a ti, ¿cuál es esa cadena silenciosa que te mantiene estancado? ¿Qué hábito tan común como respirar te impide avanzar? No esperes más. El primer paso hacia la libertad no es correr, es mirar, con sinceridad, con coraje y con la disposición de hacer diferente aunque sea un poco. Porque cuando decides romper una sola cadena, el alma entera empieza a caminar. Y en ese nuevo espacio, descubrirás que la comodidad no siempre es tu aliada. A veces lo cómodo es la trampa. Y de eso hablaremos en el próximo despertar. Tu comodidad te aleja de tu grandeza. Hay un tipo de comodidad que no reconforta, adormece. Esa comodidad que no te abraza, sino que te atrapa, que no te sostiene, sino que te estanca. Esa zona tibia donde nada duele pero tampoco florece. Y aunque desde fuera parezca calma por dentro, hay algo que se marchita. ¿Te ha pasado? Sentir que todo está bien, que no hay grandes problemas, pero tampoco hay propósito ni dirección. Te levantas, haces lo de siempre, cumples con lo justo, y así pasan los días. Días iguales, días sin alma. Pero el alma no vino a vivir en piloto automático, y lo sabes. Lo intuyes en esos silencios donde te preguntas si esta es realmente la vida que soñaste. Lo sientes cuando ves a otros avanzar, y tú sigues anclado en la misma rutina, en el mismo miedo, en las mismas excusas disfrazadas de prudencia. Porque seamos sinceros, muchas veces no te falta capacidad, te falta incomodidad. La incomodidad que sacude, que empuja, que exige una versión tuya que aún no conoces. Los estoicos lo sabían. Séneca dijo: ningún viento es favorable para quien no sabe a qué puerto se dirige. Pero si no sales del puerto, tampoco verás nunca el mar. Y no me refiero a grandes aventuras o decisiones drásticas. Hablo de esos pequeños actos cotidianos que marcan la diferencia. Decidir decir no, cuando siempre decías sí. Probar algo nuevo en lugar de repetir lo mismo. Tener una conversación incómoda en lugar de seguir fingiendo paz.
Ir solo a ese sitio donde siempre esperaste compañía. Hacer ejercicio cuando tu cuerpo te pide sofá. Leer cuando tu mente te implora distracción. Actos sencillos, pero profundamente transformadores. La comodidad no siempre es bienestar. A veces es resignación con maquillaje. Y lo más peligroso es que es adictiva, porque es predecible, porque no duele, pero también porque no exige nada. Y así, mientras tú buscas no sentir miedo, también dejas de sentir entusiasmo. Mientras evitas el rechazo, evitas también el descubrimiento. Mientras huyes del esfuerzo, huyes también de tu propia grandeza. No hay transformación sin fricción. No hay fortaleza sin resistencia. No hay expansión sin incomodidad. Piénsalo. Los músculos crecen cuando se tensan. La mente se agudiza cuando se cuestiona. El alma se revela cuando se expone al desafío. Entonces, ¿por qué esperamos crecer permaneciendo en la misma silla, pensando los mismos pensamientos, repitiendo los mismos actos? No es coherente, no es posible, y lo sabes, lo has sentido. Esa voz interna que te susurra: esto no es todo lo que hay, puedes más, mereces más. Hoy quiero invitarte a algo tan simple como profundo. Elige cada día una pequeña incomodidad, solo una. Algo que te saque aunque sea un poco de ese molde, no para castigarte sino para despertarte, para recordarte que estás vivo, que aún puedes elegir, que tu historia no está escrita en piedra. Puede ser levantarte más temprano, o dejar el móvil una hora antes de dormir. Puede ser escribir lo que no te atreves a decir, o atreverte a callar cuando siempre hablas. Puede ser pedir ayuda, o dejar de darla cuando ya no puedes más. Haz de la incomodidad un ritual de expansión. No necesitas sufrir, solo necesitas moverte, cambiar el ángulo, el orden, el paso, porque todo lo que deseas, lo que anhelas, lo que te llama, está fuera de esa zona donde hoy te escondes. El valor no está en eliminar el miedo, está en avanzar con él de la mano, en mirarlo y decirle: te veo, pero no me detienes. Esa es la práctica estoica. No eliminar la emoción sino gobernarla. No evitar el reto, sino abrazarlo como parte del camino. Y aquí llega el giro inesperado. La comodidad constante no es una recompensa, es una cárcel decorada. Porque lo fácil, cuando se vuelve regla, mata tu potencial. La rutina no cuestionada se convierte en exilio. Exilio de tu fuerza, de tu brillo, de tu verdad. Así que pregúntate, ¿en qué rincón de tu vida estás eligiendo lo cómodo, en vez de lo valiente? Y si hoy decides cambiarlo, no necesitas hacer todo a la vez. Solo necesitas dar un paso diferente, uno solo. Porque a veces la verdadera grandeza no llega con estruendo. Llega con una pequeña decisión que rompe el molde. Y cuando rompes el molde, empiezas a esculpirte a ti mismo. Ahora dime, ¿dónde te estás conformando con menos de lo que eres? ¿Qué parte de tu alma está pidiendo movimiento? Pero tú sigues aplazándolo. Piénsalo, porque el próximo despertar hablará justo de eso, de cómo construir tu identidad desde dentro, y no desde las huellas del pasado. ¿Estás listo? La identidad no se hereda, se construye. ¿Quién serías si nadie te hubiera dicho nunca quién deberías ser? No tu rol, no tu apellido, no tus heridas, no las expectativas que otros proyectaron sobre ti, sino tú, sin adornos, sin etiquetas, sin las cadenas invisibles de lo que fuiste o lo que te hicieron creer. ¿Sabes por qué esta pregunta incomoda? Porque muchos no lo saben, y no lo saben porque nunca se han detenido a hacerse esa pregunta. Desde pequeños nos moldean: tú eres el fuerte, tú eres el débil, tú siempre cedes, tú no vales tanto, tú sí puedes, tú no. Y así lo que empezó como una opinión termina convirtiéndose en una identidad adoptada, sin cuestionarla, sin contrastarla con la verdad interna, sin elegirla. Pero la identidad no se hereda, se construye y se reconstruye cada día, con cada elección, con cada acto que se alinea o se traiciona a lo que sabes en lo más profundo que eres.
o podrías llegar a ser. Marco Aurelio lo resumió con fuerza. El alma se tiñe del color de sus pensamientos, es decir, lo que piensas, lo que decides creer de ti, lo que repites en tu mente. Cada mañana termina dándole forma a quien habitas, a tu forma de estar en el mundo, a tu forma de amarte o negarte, de hablarte o castigarte. Por eso vivir sin cuestionar las etiquetas es vivir una historia que quizás nunca fue tuya. Conozco el caso de una mujer que durante años creyó que era demasiado débil. Le dijeron eso desde niña. Cada vez que lloraba, cada vez que dudaba, cada vez que no respondía con dureza, alguien reforzaba esa etiqueta y ella se la creyó. Dejó de intentarlo, dejó de pedir ayuda, dejó incluso de mirarse con compasión, hasta que un día, en medio de un colapso emocional, no le quedó otra que cuestionarlo todo. Y en vez de seguir huyendo de ese juicio, lo usó como punto de partida. Empezó a meditar, a entrenar, a levantarse temprano, aunque no tuviera ganas, a hablarse con dignidad. No porque fuera fácil, sino porque estaba cansada de vivir bajo un relato ajeno. Hoy esa mujer no es perfecta, pero es libre. Libre de esa narrativa que no eligió. Libre para construir una nueva versión, una que no niega su pasado, pero tampoco lo obedece ciegamente. ¿Y tú? ¿Cuántas veces te has dicho a ti mismo frases como «yo soy así, no puedo cambiar, ya es tarde»? ¿Cuántas veces has aceptado como verdad absoluta lo que alguien más definió sobre ti en un momento de ira, ignorancia o proyección? Quizás fue un padre, una pareja, un maestro, un entorno, pero no eras tú. Eran sus ojos, no tu esencia. Y sin darte cuenta te has convertido en el reflejo de lo que temías, no en la expresión de lo que anhelas. Porque la identidad, si no se elige, se impone. Y lo impuesto no nutre, solo limita. Ahora bien, ¿cómo se construye una identidad verdadera con actos, no con pensamientos vacíos, no con afirmaciones superficiales, sino con decisiones diarias que contradicen la vieja narrativa? Si alguien te dijo que no eres constante, conviértete en disciplina. Si te repitieron que no vales, invierte en ti como si fueras tu proyecto más importante. Si te llamaron torpe, dedica tiempo a pulir tu mente, a leer, a escribir, a aprender. Si fuiste el que siempre ayudó, pero nadie te cuidó, empieza a cuidarte, a poner límites, a ser primero para ti. Cada acto es una declaración silenciosa de quién estás eligiendo ser, y eso requiere valor, porque implica renunciar a la comodidad de lo conocido, incluso si ese conocido te hace daño. Implica vivir con la incomodidad de evolucionar, de decepcionar expectativas ajenas, de fallar y volver a intentarlo, de no tener todo claro pero seguir caminando, porque solo quien se atreve a romper con su historia heredada puede escribir la propia con autenticidad. Aquí viene el giro que muchos no esperan. El pasado no tiene poder en sí mismo, solo tiene el poder que tú le das cuando lo repites sin cuestionar, cuando actúas como si eso fuera ley. Pero tú no eres el error que cometiste, ni la herida que te dejaron, ni el rol que te asignaron. Eres la conciencia que puede tomar todo eso y crear algo nuevo, algo más tuyo, más alineado, más libre. Entonces quiero hacerte una invitación. Tómate unos minutos hoy para escribir, solo para ti, en silencio. Responde esta pregunta con total honestidad. ¿Quién soy? Si dejo de ser lo que me dijeron que era. Tal vez no tengas una respuesta inmediata. Está bien, pero solo el hecho de hacer la pregunta ya te libera, porque empieza a abrir una grieta en esa estructura rígida de identidad impuesta, y por esa grieta puede entrar la luz. Y recuerda esto, cada día no estás condenado a repetir el ayer, estás llamado a trascenderlo, a elevarte por encima de lo que fuiste sin negarlo, a construirte con conciencia, con compasión, con coraje. Porque eso es ser estoico, no resignarse al molde, sino tallarse a sí mismo como un escultor, que golpe a golpe revela su forma más esencial. Y al hablar de tallar, de esculpir desde adentro, nos lleva inevitablemente a un principio clave que veremos justo después,
Cómo el silencio, no como evasión, sino como práctica, puede convertirse en tu espacio sagrado para redefinir quién eres. Seguimos. El silencio no es huida, es regreso. Y si no estás huyendo, sino regresando. Y si ese silencio que te rodea no es vacío, sino un espacio donde por fin vuelves a escucharte. En un mundo donde hablar se ha vuelto una forma de sobrevivir y el ruido una anestesia para no sentir, guardar silencio parece un acto sospechoso. Te preguntan si estás bien, si algo te pasa, si estás deprimido. Pero la verdad es que por primera vez en mucho tiempo no estás corriendo, no estás reaccionando, no estás fingiendo, estás simplemente volviendo a ti, porque el silencio verdadero no es ausencia, es presencia concentrada, es mirar hacia adentro sin temor, incluso cuando lo que encuentras no es cómodo, es permitir que la mente deje de saltar de un pensamiento a otro y que el alma al fin descanse. Epicteto lo expresó con claridad. La tranquilidad perfecta consiste en el orden del alma, y ese orden no se impone desde fuera, se cultiva desde dentro, cuando decidimos parar, respirar y observar. Hay quienes piensan que retirarse es rendirse, pero no saben que a veces alejarse del mundo es la única manera de regresar con más claridad. La retirada consciente no es cobardía, es una estrategia de reconstrucción. El silencio elegido es diferente al silencio impuesto, porque cuando tú eliges callar, eliges también escucharte. Te das el permiso de ordenar lo que la prisa desordenó, de revisar qué partes de ti siguen vivas y cuáles ya necesitan descansar. Conozco la historia de un hombre que tras un divorcio doloroso decidió pasar 3 meses en absoluto silencio social, sin redes, sin compromisos, sin explicaciones, solo consigo mismo. Al principio fue difícil. El impulso de justificar su ausencia, de contar su versión, de demostrar que estaba bien, era fuerte, pero resistió. Y en ese espacio sin aplausos, sin testigos, sin validación externa, algo dentro de él empezó a sanar. Volvió a leer, a escribir, a dormir en paz, a caminar sin rumbo. Y sin buscarlo, comenzó a recordar quién era antes de que el ruido lo definiera. Eso es regresar, no a un lugar físico, sino a un punto esencial dentro de ti. A ese rincón donde no necesitas demostrar nada, donde no hay exigencias, ni máscaras, ni deberes. Solo tu voz más íntima y tu verdad más serena. La práctica estoica nos invita precisamente a esto, al recogimiento, a la introspección, a crear un espacio interior donde podamos ser sin necesidad de parecer. No se trata de vivir aislado, se trata de no depender del mundo para saber quién eres. Se trata de cultivar esa fuerza que no necesita gritar porque ya está en paz, esa fuerza que no reacciona por impulso, porque ya ha entendido que todo pasa y que lo importante permanece. Si sientes que todo te abruma, guarda silencio. Si has perdido el rumbo, guarda silencio. Si no sabes qué hacer, guarda silencio. Pero no como quien se esconde, sino como quien prepara su regreso. Un regreso más sabio, más centrado, más tú. Y si no sabes por dónde empezar, hazlo sencillo. 15 minutos de silencio total al día. Sin distracciones, sin celular, sin conversaciones. Solo tú, tu respiración y ese espacio interior que a veces parece inalcanzable, pero que está ahí, esperando, porque el alma, como decía Marco Aurelio, se tiñe del color de sus pensamientos, y tus pensamientos necesitan un lugar tranquilo donde florecer. El silencio no es vacío, es semilla, y cada vez que eliges no responder al ruido del mundo, estás sembrando algo dentro de ti, algo más fuerte, más profundo, más duradero. Por eso la próxima vez que alguien te diga, ¿por qué estás tan callado?, míralo con calma y responde si quieres, porque estoy regresando a mí. ¿Y tú? ¿A qué parte de ti necesitas regresar hoy? Ahora, sigamos, porque el próximo paso no solo te ayudará a mantener este silencio interior, sino también a transformarlo en una brújula para todas tus decisiones.
Crea un espacio sagrado dentro del caos. Cuando todo afuera grita, aprender a guardar silencio. Adentro se convierte en un acto sagrado. En medio del ruido de los días, de las noticias que saturan, de los mensajes que no cesan, hay un lugar que pocos recuerdan: visitar el templo interior. No se trata de un lugar físico ni de un espacio que necesitas construir con ladrillos o madera. Se trata de un refugio que se edifica en el silencio, con rituales sencillos, con gestos conscientes que te devuelven a ti, aun cuando todo alrededor parece exigir que te disperses. Tal vez alguna vez te has preguntado, ¿dónde puedo estar a salvo de todo esto? La respuesta no está en irte lejos ni en apagar el mundo. Está en aprender a encenderte por dentro. Crear un espacio sagrado dentro del caos no es un lujo, es una necesidad. Es el único lugar donde puedes escucharte sin interferencias, donde la voz de tu intuición, tantas veces ahogada por la prisa, puede volver a hablarte con claridad. Marco Aurelio lo entendió cuando escribió: «Ningún lugar es más tranquilo que el alma en paz consigo misma». Y tenía razón, porque no importa cuán tumultuosa sea la ciudad, cuán exigente sea el trabajo o cuán demandante sea la familia, si tienes un santuario en tu interior, siempre podrás regresar a casa. Y ese santuario se construye con actos pequeños, pero constantes. Piensa, por ejemplo, en un obrero de fábrica. Su jornada es larga, sus pausas breves, pero en medio de ese ritmo exigente ha elegido algo inquebrantable. Cada día durante 20 minutos entra al baño, no para escapar, sino para encontrarse. Cierra la puerta, enciende una vela, se sienta en silencio. A veces respira, a veces solo observa. No necesita más, porque en ese instante, ese espacio se transforma. No es un baño, es su catedral, su retiro, su rincón inviolable. Y cuando sale de ahí, no es el mundo el que ha cambiado, es él, más firme, más centrado, más dueño de sí. Ese es el poder de crear rituales que honren tu paz. Tal vez para ti sea un té caliente sin pantallas, o escribir 3 líneas cada mañana con la puerta cerrada, o simplemente sentarte frente a una ventana durante 5 minutos, respirando con conciencia. No necesitas horas, no necesitas viajar, solo necesitas decidir que por unos instantes tú mereces estar contigo. Y cuando lo haces, no solo te devuelves presencia, te devuelves poder. Porque cuando no hay un espacio que te conecte contigo mismo, el caos externo se vuelve interno. Y lo peor no es el ruido del mundo, sino no saber cómo acallarlo dentro de ti. Crear un santuario interior es elegir todos los días volver a tu centro. No importa cuán lejos te hayas ido, siempre puedes regresar. Este principio conecta profundamente con otro eje fundamental del estoicismo: la dicotomía del control. No controlas el mundo, no controlas la agenda, ni el tráfico, ni los estados emocionales de los demás, pero sí puedes controlar tu decisión de crear un lugar que te devuelva a tu eje. Ese espacio sagrado no es una evasión, es una trinchera serena, un lugar donde recobras claridad para volver al mundo, sin perderte en él. Y es aquí donde llega el giro que a menudo se olvida. No necesitas una gran transformación para cambiar tu vida. Solo necesitas 1 metro cuadrado de paz para que toda tu existencia comience a reordenarse. Un momento de silencio auténtico tiene más poder que 1000 palabras vacías. Un gesto de presencia tiene más impacto que cualquier consejo ajeno. El caos no se elimina, se navega. Y para navegarlo, necesitas un ancla interna. Así que hoy te invito a hacerte esta pregunta con honestidad. ¿Tienes ya ese espacio sagrado o aún lo estás postergando? ¿Cuántos días más vas a dejar que todo lo de fuera ocupe lo de dentro? Porque si no construyes un refugio para ti, el mundo terminará demoliendo tu calma. Y si estás listo para empezar, no necesitas esperar. Respira, detente, regálate 15 minutos. Que ese sea tu primer ladrillo. El resto lo irá construyendo la constancia. Y ahora que has recordado este lugar dentro de ti,
En el próximo paso veremos qué ocurre cuando tu silencio no es retirada, sino fuerza. Porque a veces, el mayor acto de poder es callar cuando todos esperan que explotes. Transforma tu dolor en sabiduría. ¿Alguna vez has sentido que tu mayor dolor se convirtió en un silencio interno tan profundo que nadie más pudo escuchar, pero tú sí? Un silencio que no gritaba, que no pedía ayuda. Solo observaba desde dentro, esperando que tú mismo te acercaras a consolarlo. Hay heridas que no sanan con el tiempo, porque el tiempo no lo cura todo. Hay heridas que solo cambian de forma. Dejan de sangrar, pero se quedan ahí, recordándote lo que perdiste, lo que viviste, lo que no pudiste decir. Y aún así, en medio de ese vacío, nace una posibilidad. La posibilidad de aprender, la posibilidad de transformarlo. No para justificar el dolor, sino para no dejar que te destruya en vano. El estoicismo no te pide que ignores el sufrimiento. Te pide que lo enfrentes, que lo mires de frente sin adornos, sin excusas, y que elijas qué hacer con él. Séneca escribió: el fuego prueba el oro, la adversidad al alma. No dijo que el fuego desaparece, dijo que transforma. Y eso es lo que puedes hacer tú, convertir la herida en sabiduría, el llanto en guía, el vacío en significado. Porque si no puedes borrar lo que ocurrió, entonces puedes decidir cómo vivir con ello. Piénsalo así. Hay personas que siguen rotas no porque no puedan sanar, sino porque aún están esperando que todo vuelva a ser como antes. Y eso no va a pasar. Lo que sí puede pasar es que tú te conviertas en alguien nuevo, no a pesar de lo que sufriste, sino gracias a eso. Esa es la alquimia emocional de la vida. Y el estoicismo es un camino que te acompaña sin juzgarte, pero tampoco te permite quedarte en el papel de víctima. Te dice: sufriste. Ahora decide quién quieres ser con ese sufrimiento. Te comparto una historia real que podría parecer sencilla, pero es profundamente humana. Rosa tiene 53 años. Perdió a su único hijo en un accidente de tráfico. Durante un año entero no quiso hablar con nadie, no salía de casa, no escuchaba música, no tocaba la habitación de su hijo. Todo le parecía inútil, hasta que un día, casi por inercia, entró en un grupo de apoyo para madres en duelo. No habló durante semanas, solo escuchaba. Pero en una de esas sesiones, otra madre contó una historia parecida, y Rosa por primera vez sintió que su dolor era comprendido sin necesidad de palabras. Fue entonces cuando decidió no solo sanar, sino ayudar. Hoy, Rosa coordina un espacio de escucha para madres que acaban de perder un hijo. No ha dejado de sentir el dolor, pero lo convirtió en propósito. Eso es sabiduría. Tú también tienes heridas, quizás no tan grandes, quizás sí, pero no compitas con nadie por quien ha sufrido más, porque el dolor no se mide en cantidad sino en profundidad. Y si te atreves a mirar dentro de él, puede que descubras que hay cosas que ese dolor vino a enseñarte, a mostrarte lo que es frágil, lo que de verdad importa, lo que nunca más vas a descuidar. ¿Cómo se aplica esto en tu vida diaria? Primero, no huyas del dolor con distracciones. No lo tapes con ruido, con redes sociales, con falsas sonrisas. Escúchalo, siéntate contigo mismo, respira hondo y pregúntate: ¿qué necesito aprender de esto? Segundo, escribe. Sí, escribe. Haz el ejercicio de redactar una carta desde tu herida, pero no desde el lugar del dolor puro, sino desde el lugar del tú que ya sobrevivió. Imagínate que esa herida ya sanó. ¿Qué le dirías a la persona que eras entonces? ¿Qué entendiste con el tiempo? ¿Qué no volverías a ignorar? Esa carta no es para nadie más. Es para ti, para tu alma, para recordarte que sigues aquí, que estás de pie. Y eso ya es un triunfo. En la filosofía estoica, cada desafío es una oportunidad para ejercer la virtud. Epicteto decía: no es lo que te ocurre lo que te afecta, sino lo que tú haces con ello. Así que, ¿qué vas a hacer con lo que te pasó? ¿Lo vas a seguir cargando como una cruz? ¿O lo vas a convertir en una brújula? Si quieres encontrar paz,
No la busques en la ausencia de dolor, sino en la forma en que eliges responder ante él. Y esto nos lleva a otra enseñanza estoica fundamental: amor fati, amar tu destino. No solo aceptarlo, sino abrazarlo con todo lo que trae, incluso el sufrimiento. No porque lo desees, sino porque sabes que cada parte de tu historia te hizo más consciente, más sabio, más compasivo. El sufrimiento, cuando se transforma, no solo te cambia a ti, cambia la manera en que miras a los demás. Te vuelves más suave con el mundo, más paciente, más humano. ¿Sabes cuál es la parte más sorprendente? Que muchas veces lo que más te dolió es lo que más te conectó con los demás. Tu herida se convierte en puente, en un lenguaje silencioso que otros reconocen sin que lo digas, porque la compasión auténtica nace del reconocimiento del dolor en uno mismo, y desde ahí puedes sostener también el dolor del otro. Así que hoy no trates de olvidar tu herida, no luches por esconderla, mírala con respeto. Dale, voz, pregúntale qué vino a enseñarte, porque quizás, solo quizás, no era una condena, era una clase maestra disfrazada, y tú eres su mejor alumno. Dime, ¿cuál fue la herida que más te cambió? ¿Qué sabiduría dejó en ti? Te leo en los comentarios. Y si aún estás en medio de ese dolor, no estás solo. Respira, quédate, tu alma todavía tiene mucho que enseñarte. Y ahora sigamos, porque el siguiente paso también es parte de esa reconstrucción silenciosa que estás haciendo. Paso a paso, sin prisa, pero con conciencia. No necesitas aprobación para existir. Hay una libertad que pocos se atreven a conquistar. No es la libertad de movimiento, tampoco la financiera. Es una más íntima, más esencial, la libertad de existir sin pedir permiso. ¿Cuántas veces a lo largo de tu vida has callado tu verdad por miedo a no gustar? ¿Cuántas veces has editado tu manera de ser, tus decisiones, incluso tu forma de vestir, solo para no incomodar a nadie? El deseo de ser aceptado, de ser valorado, de sentirnos parte de... es humano, pero también puede volverse una cárcel invisible. Vivimos en un mundo que aplaude la validación externa. Nos enseñan desde pequeños que ser aprobado es sinónimo de ser digno. Si sacas buenas notas, te felicitan. Si cumples expectativas, te quieren. Si haces lo que se espera de ti, te aceptan. Pero ¿qué pasa cuando eliges un camino distinto? ¿Qué ocurre cuando tu verdad no encaja en lo que los demás esperan de ti? Allí es cuando se revela tu fuerza, porque ser tú mismo sin necesidad de aprobación es uno de los actos más valientes que existen. La filosofía estoica lo entendió desde tiempos antiguos. Marco Aurelio lo dijo con claridad: el que vive en armonía consigo mismo, vive en armonía con el universo. No dijo, vive en armonía con la opinión de todos, ni vive sin errores. Dijo consigo mismo, porque cuando uno está en paz con lo que es el juicio ajeno, pierde poder. El ruido externo se vuelve irrelevante. La coherencia interna se convierte en refugio. El problema no es querer ser amado. El problema es supeditar nuestra existencia a la mirada ajena, como si solo fuéramos reales cuando alguien nos ve, como si necesitáramos un like para confirmar que lo que sentimos vale. Pero no es así. No necesitas aprobación para existir. No necesitas ser entendido para tener valor. Tu existencia no está en juego. Ya eres suficiente. Ya eres válido. Imagina por un momento esta escena cotidiana. Una mujer de 52 años se despierta cada mañana y antes incluso de tomar su café, revisa si su foto de la noche anterior ha recibido más o menos me gusta que la de su amiga. Ese número determina su humor. Si recibe pocos corazones, se siente invisible. Si recibe muchos, camina con seguridad. Y así día tras día su autoestima pende de un hilo invisible, el hilo de la aprobación ajena, pero un día se detiene. Se mira al espejo y se hace una pregunta simple pero radical. ¿Y si hoy no publico nada? ¿Y si solo vivo? Ese día, en lugar de posar, decide observar el amanecer. En lugar de subir una foto, escribe en su diario. Por primera vez en años, no espera ser validada y se siente libre. Ese pequeño gesto, tan sencillo como profundo,
Es un acto de revolución, porque cuando dejas de vivir para ser visto, empiezas a ver la vida desde dentro. Recuperas tu mirada, recuperas tu tiempo, recuperas tu valor. Y aunque el silencio exterior pueda asustarte al principio, pronto descubrirás que hay una música más dulce en el interior, la melodía de tu autenticidad. Esta transformación no ocurre de un día para otro. Es un camino, un entrenamiento. Y como todo entrenamiento comienza con un ejercicio simple, vivir una semana sin publicar nada, no por castigo, sino por observación, por conexión, por respeto a lo que eres, sin la lente ajena, cuando no hay nadie mirando. ¿Quién eres? ¿Qué eliges? ¿Qué disfrutas? Esa es tu verdad. Y cuando la encuentres, no habrá aplauso que la iguale. En este proceso inevitablemente sentirás miedo, miedo a desaparecer, miedo a que nadie te tenga en cuenta, pero ese miedo no es real. Es solo el ego temblando ante la posibilidad de no ser mirado. Y el ego puede ser una gran herramienta, pero no debe gobernarte. Como diría Epicteto, no dependas de la admiración de los demás. La vida no se trata de ser mejor que otro, sino de ser mejor que tú mismo. Si aún dudas, piensa en esto. Las personas más auténticas que has conocido en tu vida eran las que buscaban aprobación desesperadamente. Probablemente no. Eran aquellas que irradiaban paz, que hablaban desde la convicción, que no necesitaban gritar para ser escuchadas porque su sola presencia inspiraba respeto. Y ese tipo de presencia nace cuando ya no vives para impresionar. Hay una paradoja hermosa en todo esto. Cuando dejas de buscar aprobación, muchas veces es cuando más te valoran, porque la autenticidad tiene una fuerza magnética. No fuerza a nadie a quedarse, pero tampoco necesita rogar. Se planta firme en quien es y deja que los demás elijan. Algunos se alejarán, otros se quedarán, pero lo más importante es que tú te quedas contigo. Quizás tu herida viene de no haber sido visto en el pasado, de haber hecho todo lo correcto y aún así no recibir amor. Y por eso hoy inconscientemente buscas llenar ese vacío con aprobación constante, pero la sanación no está en más aplausos, sino en dejar de necesitarlos, en sentarte contigo mismo y decirte con honestidad: estoy aquí, estoy contigo. No necesito que el mundo me aplauda para saber que mi vida tiene sentido. Y es que la verdadera aprobación que importa es la que te das tú, cuando puedes acostarte por la noche en paz, sabiendo que has sido fiel a ti, que no has traicionado tu intuición por encajar, que no has dicho sí cuando querías decir no, que has vivido no para gustar sino para ser. Eso es libertad. Así que la próxima vez que sientas esa ansiedad por agradar, por explicar, por justificarte, detente, respira y recuerda, no estás aquí para complacer, estás aquí para existir, y tu existencia es un acto suficiente, completo, poderoso. Cuéntame, ¿a quién le has estado pidiendo permiso para ser tú? ¿Y qué cambiaría en tu vida si ya no necesitaras esa aprobación? Porque quizás hoy sea el día en que te des el permiso que llevas años esperando. No puedes avanzar si sigues luchando contra ti. Hay un tipo de lucha que es invisible pero desgasta más que cualquier otra. No se libra afuera sino dentro, no contra el mundo, sino contra uno mismo. Es ese diálogo silencioso que te repite todo lo que hiciste mal, todo lo que debiste haber previsto, todo lo que según esa voz tú no eres. Y mientras tú sigues escuchando esa voz, sigue cavando. Porque lo que te frena no es lo que ocurrió. Lo que te frena es la guerra que declaraste contra tu propia historia. ¿Cómo vas a avanzar si cada paso que das lo haces con la culpa a cuestas, con el látigo en la mano, con el resentimiento hacia ti mismo? No puedes avanzar si sigues luchando contra ti. No se trata de negar tus errores. Se trata de dejar de convertirte en tu propio enemigo. Nadie florece en un terreno donde se castiga cada brote. Nadie sana desde la dureza y nadie construye algo verdadero desde el rechazo interior. Tal vez llevas años creyendo que para superarte tienes que exigirte más, juzgarte, más culparte más. Pero lo que no has visto
es que esa exigencia sin compasión es una cárcel, que esa dureza constante no te hace fuerte, te hace sordo a ti mismo. El estoicismo no te pide que te conviertas en una roca sin emoción, te invita a comprenderte desde la lucidez, no desde el desprecio. Como dijo Epicteto, el hombre sabio está contento con lo que es sin desear lo que no es. No dice que el sabio no comete errores, dice que el sabio no se odia por ellos, y ahí está la diferencia. Porque cuando en lugar de aprender te castigas, cuando en vez de observar te atacas, lo que haces no es crecer, es repetirte en el mismo sufrimiento, bajo otro nombre. Y eso no es estoico, eso es autopunición. Piensa en esto. Imagínate a un hombre que ha fracasado 3 veces con su negocio. La primera vez perdió los ahorros de toda una década. La segunda fue por confiar en un socio que lo traicionó. La tercera por miedo. No se atrevió a innovar. Durante un tiempo ese hombre vivió en silencio, no porque estuviera planeando, sino porque se estaba golpeando mentalmente cada día. Se decía, no sirvo, ¿cómo pude ser tan ingenuo? Todo es mi culpa. Pero llegó un momento en el que se cansó, no del fracaso, sino de vivir en guerra con él mismo. Y ese día, sin grandes gestos, se sentó frente al espejo y dijo, no soy mi error, soy mi capacidad de aprender de él. Esa frase fue su punto de partida, no hacia un nuevo negocio, sino hacia una nueva forma de tratarse, porque entendió algo esencial: si no me acompaño, no me levanto; si no me perdono, no me libero; si no me abrazo, no puedo volver a creer en mí. Y con esa base reconstruyó, no con prisa, no para demostrar nada, sino desde un lugar donde ya no necesitaba pelear con su historia, sino honrar lo que había aprendido de ella. Eso es estoicismo práctico. No es cargar la vergüenza como cruz, es transformarla en comprensión. Es mirarte con los ojos del presente y decir, ya no soy esa versión, y aun si lo fuera, tengo derecho a tratarme con respeto, porque escúchame bien, perdonarte no es debilidad, es una forma profunda de valentía. No cualquiera se atreve a dejar de ser su verdugo. No cualquiera deja de golpearse para empezar a guiarse. La compasión no te quita fuerza, te devuelve energía. Te permite recuperar ese impulso que el juicio te quitó. Es una tregua interna. Y en esa tregua, por fin, puedes avanzar. La práctica estoica no es fría, es consciente. Y en esa conciencia hay un espacio para la firmeza, pero también para la ternura. Una no excluye la otra. De hecho, se necesitan. Por eso, si estás en ese punto donde sientes que no importa cuánto te esfuerces, no avanzas, pregúntate, ¿realmente estás avanzando o estás sobreviviendo a la culpa? ¿Realmente estás creciendo o sigues viviendo desde el juicio que alguien más o tú mismo sembró en tu cabeza hace años? Y si la respuesta te duele, que te duela con propósito, no para seguir castigándote, sino para empezar a liberarte. Porque cuando te das cuenta de que tu peor obstáculo no ha sido el mundo, sino la pelea interna que llevas décadas librando, algo cambia. Ya no es necesario seguir huyendo. Ya no es necesario seguir ganando batallas para sentirte suficiente. Solo necesitas dejar de pelear contigo. Empieza por este acto sencillo. Repítete cada vez que la autocrítica te paralice esta frase como un mantra estoico. No soy mi error, soy mi capacidad de aprender de él. Escríbela, dila en voz alta. Haz que se vuelva parte de ti. Y cada vez que vuelvas al pasado con culpa, devuélvete con sabiduría. Cada vez que la vergüenza toque tu puerta, respóndele con respeto, porque no eres débil por haber fallado. Eres valiente por seguir caminando con cicatrices, y esas cicatrices no te definen, te recuerdan que has vivido, que has sentido, y que aún estás aquí, más consciente, más fuerte, y sobre todo, más en paz. Este es el poder del perdón interno, y aunque pueda parecer suave, es de lo más revolucionario que puedes hacer, porque quien se perdona ya no necesita esconderse. Quien se perdona ya no se sabotea. Quien se perdona
por fin puede avanzar. Y ahora, dime tú, ¿qué parte de ti necesita hoy menos juicio y más compasión? Diseña un propósito pequeño pero real. A veces nos sentimos perdidos, no porque no tengamos sueños, sino porque los que tenemos son tan lejanos, tan abstractos, tan ajenos a nuestra realidad cotidiana, que no sabemos por dónde empezar. La cultura del éxito nos ha vendido la idea de que todo propósito debe ser grande, ambicioso, transformador. Pero lo que nadie te dice es que lo que realmente transforma no siempre grita. A veces un propósito silencioso, íntimo, aparentemente insignificante, es lo único que necesitas para reconectar contigo. No necesitas conquistar el mundo. Necesitas conquistar tu mañana, tu próxima hora, tu siguiente decisión. Diseña un propósito pequeño, pero real. No uno para impresionar, sino uno para sostenerte. No uno que te dé aplausos, sino uno que te dé sentido. Muchas personas llegan a un momento de su vida donde todo parece haberse detenido. La jubilación, la viudez, una enfermedad, una pérdida, un cambio de rol familiar. Y de pronto lo que antes les movía ya no está. Y sienten el vacío. Pero el vacío no es el problema. El problema es pensar que solo un gran propósito puede llenarlo, no. Lo que llena es lo que nutre. Y lo que nutre no siempre se ve desde fuera. Como decía Epicteto, la felicidad depende de nosotros mismos, no de una meta rimbombante, no de una ovación, sino de la elección consciente de vivir con dirección, aunque sea humilde, aunque sea discreta, aunque solo tú la veas. Un ejemplo conmovedor lo viví con un hombre mayor jubilado que después de perder a su esposa y dejar su trabajo, cayó en una profunda tristeza. Decía que ya no tenía por qué levantarse temprano, ni por qué vestirse bien, ni a quién esperar, hasta que un día su hija le pidió un favor: llevar al nieto al colegio durante una semana, solo una semana. Él aceptó, sin saber que eso cambiaría algo dentro de él. Empezó a preparar el desayuno del niño, a esperarlo con puntualidad, a hablarle en el camino. Cada día fue tomando sentido, no porque fuera una misión gloriosa, sino porque era una misión de amor. Cuando terminó la semana, el nieto le preguntó: ¿Y mañana tú también me llevas? Él sonrió y decidió que ese sería su propósito, no para siempre, solo por ahora, solo por hoy, pero ese solo por hoy fue suficiente para volver a sentirse vivo. Y eso es lo que muchos hemos olvidado, que no necesitamos una gran causa para justificar nuestra existencia. A veces, solo necesitamos una razón real para levantarnos: regar una planta, escribir una carta, llamar a alguien con quien hemos perdido contacto, pintar algo, limpiar un espacio, acompañar a alguien, escuchar con atención, respirar con intención. No subestimes el poder de un propósito pequeño, porque el alma no se nutre del tamaño del objetivo, sino de su verdad. Y cuando hay verdad, hay dirección. Y cuando hay dirección, hay sentido. Y cuando hay sentido, hay vida. Te propongo algo, no para el resto del año, ni para todo el mes, solo para 7 días. Escribe tu propósito de 7 días, que sea pequeño, específico, tuyo, algo que puedas sostener, algo que no necesite aprobación, algo que solo tenga valor, porque tú le das valor. No tiene que impresionar a nadie, solo tiene que recordarte que tú decides cómo habitar tus días. ¿Qué puede ser? Caminar cada mañana, leer 10 páginas, cocinar algo nuevo, organizar ese cajón que has evitado durante años, o simplemente sonreír a alguien sin esperar nada a cambio. Hazlo sencillo, hazlo honesto y, sobre todo, hazlo con intención. Este tipo de propósito no es una excusa para conformarte. Es una forma de regresar al centro, de reconstruir desde lo posible, porque desde ahí todo lo demás se vuelve alcanzable. Si no puedes cambiar todo, cambia tu dirección. Si no puedes hacer mucho, haz algo que importe. Y si hoy te sientes sin fuerzas, que tu propósito no sea moverte, sino simplemente
no rendirte. Al final, lo que realmente sostiene nuestra existencia no es la grandiosidad de lo que hacemos, sino la autenticidad con la que lo elegimos. Diseñar un propósito pequeño pero real. Es una forma de decirte, estoy aquí, y aunque hoy no tenga todas las respuestas, tengo esta intención. Y esta intención basta por ahora. A veces no hace falta una vida entera para cambiar. Solo hace falta un momento de honestidad contigo mismo. Hoy hablamos de eso, de cómo el silencio, la introspección y la decisión de dejar de luchar contra uno mismo pueden marcar el inicio de una nueva etapa. No puedes avanzar si sigues empujándote hacia atrás. No puedes sanar si te hablas como enemigo. Y no puedes vivir con plenitud si cada paso que das viene acompañado de reproche. El verdadero cambio comienza cuando eliges tratarte con la misma compasión que alguna vez ofreciste a otros. Cuando entiendes que no eres tu error, eres tu capacidad de aprender de él. Ahora, respira hondo. Detente un segundo y repítelo contigo. No soy mi pasado, soy mi presente en construcción. Porque eso es lo que te pertenece. Lo único que puedes habitar, transformar, vivir con conciencia. Y si todo esto ha resonado contigo, quiero proponerte algo simple. Escribe una carta a la parte de ti que más ha sufrido, pero no desde la herida, sino desde la parte tuya que ya entendió, que ya aprendió, que ya perdonó. Hazlo, aunque no la envíes. Hazlo aunque llores mientras escribes. Hazlo porque mereces liberarte del juicio y abrir espacio para avanzar. Si este contenido te ha tocado de alguna forma, suscríbete, pero no solo por seguir el canal. Hazlo como un acto de compromiso contigo. Este espacio existe para acompañarte, no para entretenerte. Y si quieres recibir más reflexiones como esta, es aquí donde continuaremos caminando juntos. Y ahora, te invito a dejar en los comentarios una sola cosa. ¿Qué parte de ti necesita menos juicio y más compasión? Quizá al compartirlo, no solo te liberes tú, sino que ayudes a otros a reconocer sus propias batallas. Y si este video te dejó pensando, no te vayas aún. El siguiente episodio te espera. Hablaremos de cómo el silencio no es ausencia, sino la forma más poderosa de volver a ti mismo, porque el viaje continúa y lo más profundo aún está por venir.